Los evangelios que conocemos, los que escuchamos en las iglesias y estudiamos en la Biblia, son solo una parte de un relato mucho más vasto. ¿Qué sucedería si te dijera que existen textos antiguos que narran historias diferentes, pasajes olvidados, y hasta detalles contradictorios sobre la vida de Jesús y sus enseñanzas? Durante siglos, estos escritos fueron ocultados, descartados o considerados demasiado polémicos. Son los llamados Evangelios perdidos. Documentos que algunas comunidades cristianas preservaron en secreto, mientras que otras los declararon heréticos. La pregunta que inevitablemente surge es, ¿por qué fueron suprimidos? ¿Qué verdad tan poderosa contenían que los hizo peligrosos para los guardianes de la fe tradicional? En este viaje, exploraremos estos textos. Revelaré cómo fueron descubiertos, qué cuentan, y lo más importante, por qué podrían cambiar por completo lo que creemos saber sobre el cristianismo. Estos evangelios nos hablan de un Jesús más humano, lleno de matices, y en algunos casos, nos presentan enseñanzas completamente distintas a las que hemos oído. No se trata de negar los textos canónicos, sino de entender que la historia es más compleja y rica de lo que pensamos. Imagínalo, textos que hablan de la infancia de Jesús con detalles que los evangelios tradicionales omiten. Pasajes que describen momentos de su vida que nunca escuchaste antes. Estos escritos nos invitan a cuestionar y a reflexionar, no para destruir nuestra fe, sino para profundizar en ella. Hoy, vamos a desenterrar estos textos, no con ánimo de controversia, sino con un deseo genuino de descubrir. Porque el conocimiento no destruye la fe, la enriquece, la fortalece. El contexto histórico. En los primeros siglos del cristianismo, la fe no era uniforme como lo es ahora. Era diversa, con muchas comunidades interpretando las enseñanzas de Jesús de maneras distintas. Los evangelios que conocemos hoy, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, son los que la Iglesia consideró como autorizados, pero había muchos más. Algunos escritos circularon en pequeñas comunidades, otros fueron rechazados por ser demasiado esotéricos o incompatibles con las doctrinas emergentes. Para entender por qué estos textos fueron descartados, debemos retroceder en el tiempo. En el siglo IV, el emperador Constantino legalizó el cristianismo y ayudó a consolidar una versión oficial de la fe. Se crearon concilios para determinar qué textos eran aceptables y cuáles debían ser destruidos. Fue en estos momentos cuando muchos evangelios perdidos comenzaron a desaparecer. Algunos se escondieron en cuevas, como en Nag Hammadi, y otros se perdieron para siempre. Los textos que sobrevivieron nos ofrecen un vistazo a la diversidad del cristianismo primitivo. En algunos, encontramos un Jesús más místico, que habla del autoconocimiento como el camino a Dios. En otros, se describe a María Magdalena como una figura central, no solo como una seguidora, sino como alguien con un entendimiento profundo de las enseñanzas de Jesús. ¿Te imaginas cómo habría cambiado la historia si estos evangelios hubieran sido incluidos en la Biblia? ¿Qué impacto habría tenido en nuestra comprensión de la fe y de nosotros mismos? El contexto histórico ampliado. Imagínate un tiempo en el que no existía una Biblia tal como la conocemos. En los primeros siglos del cristianismo, lo que hoy llamamos fe cristiana era un mosaico de ideas, interpretaciones y prácticas. Las enseñanzas de Jesús viajaban de boca en boca, y sus seguidores, dispersos por distintas regiones, escribían sus propias versiones de los eventos que habían presenciado o escuchado. No había una autoridad central que dictara qué creer, la diversidad era inmensa, y cada comunidad tenía su propia visión de lo que significaba seguir a Cristo. En este entorno, los evangelios que conocemos, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, no eran los únicos documentos que narraban la vida y las enseñanzas de Jesús. Existían decenas, quizás cientos, de escritos que ofrecían relatos distintos. Algunos enfatizaban aspectos que no encontrarás en la Biblia actual, como visiones místicas, episodios de la infancia de Jesús o diálogos más profundos entre él y sus discípulos. Cada uno de estos textos reflejaba las creencias y preocupaciones de las comunidades que los producían. La pregunta inevitable es,
¿Por qué algunos de estos textos fueron declarados oficiales, mientras que otros quedaron fuera, desaparecieron o fueron condenados como heréticos? La respuesta no se encuentra solo en cuestiones de teología, sino también en el poder y la política. Cuando el cristianismo comenzó a expandirse, especialmente en el Imperio Romano, surgió la necesidad de unificar lo que creían sus seguidores. La diversidad, que en un principio fue una fortaleza, se convirtió en un desafío. La existencia de múltiples evangelios y doctrinas amenazaba con fragmentar el movimiento. Los líderes cristianos entendieron que para consolidarse, necesitaban establecer un mensaje uniforme. Este proceso de unificación se intensificó en el siglo IV, cuando el emperador Constantino adoptó el cristianismo como religión del imperio. Constantino vio en la fe cristiana una herramienta poderosa para fortalecer su gobierno, pero una religión dividida no le servía. Fue entonces cuando convocó concilios, como el de Nicea, para determinar qué creencias serían aceptadas como ortodoxas. Fue en este contexto cuando muchos de los evangelios perdidos empezaron a desaparecer. Algunos fueron destruidos deliberadamente, otros, considerados demasiado peligrosos o subversivos, fueron enterrados en lugares remotos para protegerlos. Así fue como textos como el Evangelio de Tomás, el Evangelio de María Magdalena y otros más quedaron fuera de lo que hoy conocemos como el Nuevo Testamento. ¿Pero qué contenían estos evangelios que los hacía tan problemáticos? En muchos casos, presentaban una visión diferente de Jesús. Por ejemplo, algunos lo mostraban como un maestro que guiaba a las personas hacia el autoconocimiento y la unión directa con lo divino, sin necesidad de intermediarios. Otros le daban un papel mucho más humano, resaltando sus emociones, sus dudas y su vida cotidiana. Un texto particularmente fascinante es el Evangelio de María Magdalena, que sugiere que ella no solo era una seguidora cercana de Jesús, sino también alguien que entendía sus enseñanzas de una manera especial. En este Evangelio, se presenta a María como una líder, alguien que desafía las normas de su tiempo y a quienes dudaban de su autoridad espiritual. Estos relatos alternativos cuestionaban la estructura jerárquica que la Iglesia estaba empezando a construir. Si todos podían tener un acceso directo a Dios, ¿qué papel jugaba la Iglesia como institución? Si las mujeres, como María Magdalena, podían ser líderes espirituales, ¿qué pasaba con las normas patriarcales que se estaban estableciendo? Estas son algunas de las razones por las que estos evangelios fueron considerados peligrosos. Pero la pregunta sigue siendo, ¿qué perdimos al excluir estas perspectivas? ¿Qué habría pasado si la diversidad de ideas y enseñanzas hubiera sido preservada en lugar de suprimida? Los textos que sobrevivieron al paso del tiempo no solo nos hablan de lo que pensaban los primeros cristianos, sino también de lo que temían sus líderes. Al leer estos evangelios perdidos, podemos entrever un cristianismo más amplio, más complejo y profundamente humano. El descubrimiento de estos textos nos obliga a mirar más allá de lo que damos por sentado. Nos invitan a cuestionar, no para destruir nuestra fe, sino para explorar sus raíces y entender cómo llegó a ser lo que conocemos hoy. Los Evangelios perdidos, descubrimientos y revelaciones. En lo profundo del desierto egipcio, cerca de un lugar llamado Nag Hammadi, un hallazgo arqueológico cambió para siempre nuestra comprensión de los primeros siglos del cristianismo. Fue en 1945 cuando un grupo de campesinos, mientras excavaban en busca de fertilizante natural, desenterró una jarra de arcilla sellada. Dentro de ella, encontraron una colección de textos antiguos escritos en copto, una lengua utilizada por los primeros cristianos en Egipto. Estos documentos, conocidos hoy como la Biblioteca de Nag Hammadi, contenían una serie de escritos que hasta entonces habían sido completamente desconocidos o considerados perdidos para siempre. Entre estos textos, se encontraban evangelios que planteaban preguntas profundas sobre la naturaleza de Jesús, la relación entre lo divino y lo humano, y el propósito de la vida. Uno de los más impactantes fue el Evangelio de Tomás, un escrito que no narra la vida de Jesús como los evangelios tradicionales, sino que recopila sus dichos y enseñanzas. Lo sorprendente es que este evangelio no habla de milagros ni de una crucifixión, en cambio, se centra en una espiritualidad interna, en un Jesús que guía a sus seguidores hacia la iluminación personal.
El reino de Dios está dentro de ti y a tu alrededor, dice uno de los pasajes más célebres del Evangelio de Tomás. Estas palabras resuenan con una fuerza particular porque sugieren que el acceso a lo divino no depende de templos, instituciones o rituales, sino de una conexión directa con lo que llevamos dentro. Esta idea, aunque poderosa, entraba en conflicto con la estructura que estaba adoptando el cristianismo, una que privilegiaba la autoridad de la Iglesia como mediadora entre Dios y los creyentes. Pero la biblioteca de Nag Hammadi no solo contenía el Evangelio de Tomás. También había textos como el Evangelio de Felipe, que ofrecía una perspectiva diferente sobre las relaciones humanas y espirituales. En este Evangelio, la figura de María Magdalena vuelve a destacar. Algunos pasajes parecen insinuar que su relación con Jesús era mucho más profunda de lo que los evangelios canónicos sugieren. Aunque estas interpretaciones han sido objeto de debate, plantean preguntas fascinantes sobre los vínculos personales de Jesús y cómo se entendían en aquel tiempo. Otro descubrimiento crucial fue el Evangelio de la Verdad, un texto poético y filosófico que explora temas como el conocimiento, el error y la redención. A diferencia de los evangelios tradicionales, este escrito no se centra en eventos históricos, sino en ideas abstractas y espirituales. Habla de un Dios que trasciende lo que podemos comprender y de una humanidad atrapada en la ignorancia, buscando regresar al conocimiento original de lo divino. Lo más notable de estos textos es que reflejan una diversidad de pensamiento que contrasta con la uniformidad que más tarde se impuso. Nos muestran un cristianismo en formación, lleno de preguntas y exploraciones, lejos de las certezas que muchos asumen hoy en día. También evidencian que la exclusión de estas ideas no fue un accidente, sino una decisión consciente de las autoridades eclesiásticas para definir lo que sería considerado ortodoxo. En 1886, décadas antes del descubrimiento en Nag Hammadi, se encontró otro texto perdido, el Evangelio de Pedro. Este escrito, aunque fragmentado, ofrecía un relato de la pasión y resurrección de Jesús desde una perspectiva única. Lo curioso de este evangelio es su enfoque en los eventos sobrenaturales que rodearon la resurrección. Describe, por ejemplo, a una cruz que habla y una escena en la que seres celestiales acompañan a Jesús fuera del sepulcro. Este relato, con su mezcla de misticismo y dramatismo, muestra cómo las primeras comunidades cristianas imaginaban estos eventos fundamentales. Estos hallazgos nos obligan a replantearnos la pregunta: ¿qué evangelios se incluyeron en la Biblia porque reflejaban con precisión la verdad histórica, y cuáles se excluyeron simplemente porque no encajaban con la narrativa que se quería establecer? Algunos eruditos argumentan que los evangelios perdidos, lejos de ser heréticos, representan corrientes legítimas de pensamiento cristiano que quedaron fuera por razones políticas o teológicas. Otros, en cambio, sostienen que estos textos se desviaban demasiado de las enseñanzas originales de Jesús. Sea cual sea la postura, lo cierto es que cada descubrimiento añade una pieza más al rompecabezas de nuestra comprensión del cristianismo primitivo. Al explorar estos escritos, uno no puede evitar sentir que la historia de Jesús es más rica y más compleja de lo que podríamos haber imaginado. En estos textos, vemos a un maestro cuya voz resuena de maneras inesperadas, desafiándonos a mirar más allá de lo que nos han contado y a buscar respuestas por nosotros mismos. Las implicaciones espirituales y teológicas de los evangelios perdidos. Los evangelios perdidos no solo son fascinantes por las historias y enseñanzas que contienen, sino también por las implicaciones que tienen para la espiritualidad y la teología. A través de ellos, podemos observar un cristianismo que, en sus primeras etapas, estaba lleno de preguntas, debates y una búsqueda constante de sentido. Cada texto es una ventana a una manera diferente de entender a Jesús y su mensaje, pero también un reflejo de las luchas internas de las comunidades que lo seguían. Uno de los temas más recurrentes en estos evangelios es la idea del conocimiento, o gnosis. En varios de ellos, como el Evangelio de Tomás y el Evangelio de la Verdad, se describe a Jesús como un maestro que guía a sus seguidores hacia un despertar interior. Este conocimiento no es meramente intelectual, es una comprensión profunda de la conexión entre lo humano y lo divino. Según estos textos, el verdadero propósito de la vida no es simplemente obedecer reglas o dogmas, sino descubrir la chispa divina que reside dentro de cada persona.
Este enfoque espiritual contrasta con el mensaje de los evangelios canónicos, que se centra más en la salvación a través de la fe y las acciones. En los evangelios perdidos, la salvación es un proceso de autodescubrimiento, un retorno a un estado original de unidad con Dios. Esta perspectiva no solo ofrece una visión más introspectiva del mensaje de Jesús, sino que también cuestiona la necesidad de mediadores entre los creyentes y lo divino. Pensemos, por ejemplo, en el Evangelio de Felipe. Este texto utiliza metáforas sorprendentes para explicar la relación entre lo humano y lo divino. Habla de Jesús como un médico que cura no solo las dolencias físicas, sino también las espirituales. Su mensaje no es de castigo o juicio, sino de sanación y restauración. En este Evangelio, las enseñanzas de Jesús se presentan como un antídoto contra la ignorancia, el miedo y la desconexión de lo divino. Otro aspecto notable de estos Evangelios es la manera en que reinterpretan las figuras centrales del cristianismo. En el Evangelio de María Magdalena, por ejemplo, ella no es simplemente una seguidora de Jesús, sino alguien que comprende sus enseñanzas de una manera que los otros discípulos no logran alcanzar. Este texto muestra a María Magdalena compartiendo visiones y enseñanzas directamente con Jesús, lo que provoca envidia y escepticismo entre los demás discípulos. Este enfoque ha llevado a muchos a reflexionar sobre el papel de las mujeres en el cristianismo primitivo. Si María Magdalena era tan importante en las enseñanzas de Jesús, ¿por qué su papel fue minimizado en los textos canónicos? ¿Qué habría significado para la historia de la Iglesia si se hubiera reconocido su liderazgo desde el principio? Los evangelios perdidos plantean estas preguntas sin ofrecer respuestas definitivas, pero su mera existencia nos invita a cuestionar las narrativas que hemos dado por sentadas. En términos teológicos, estos textos también desafían la idea de un Jesús exclusivamente divino. En algunos evangelios perdidos, lo vemos como un ser profundamente humano, alguien que lucha, que siente y que busca su propio camino hacia lo divino. Esta visión no disminuye su importancia, sino que lo hace más accesible. Un Jesús humano, que conoce el dolor y la duda, puede resonar más profundamente con aquellos que buscan inspiración en su vida diaria. Por otro lado, algunos de estos textos también exploran conceptos que parecen más esotéricos, como la naturaleza del alma, la preexistencia y el destino final del ser humano. En el Evangelio de Judas, por ejemplo, se presenta una visión completamente diferente de Judas Iscariote. En lugar de ser el traidor, Judas es retratado como alguien que cumplió un papel crucial en el plan divino. Esta reinterpretación no solo desafía nuestra comprensión de Judas, sino también nuestra manera de interpretar conceptos como el bien, el mal y la voluntad de Dios. Quizás uno de los mayores retos que plantean los evangelios perdidos es el cuestionamiento de la autoridad. Si existen múltiples perspectivas sobre Jesús y sus enseñanzas, ¿quién decide cuál es la correcta? En su época, las disputas sobre estos textos reflejaban conflictos más amplios sobre el poder, la jerarquía y el control. Hoy, estos mismos textos nos invitan a reflexionar sobre cómo entendemos nuestra fe y qué significa realmente seguir a Jesús. Estos evangelios no buscan reemplazar los textos canónicos ni destruir la fe de nadie. Al contrario, son un recordatorio de que la búsqueda de la verdad nunca es sencilla. Nos muestran que el cristianismo no surgió de una única idea clara, sino de un proceso vivo, lleno de preguntas, debates y descubrimientos. Al explorar estas narrativas, no solo aprendemos más sobre los orígenes de nuestra fe, sino que también nos abrimos a la posibilidad de una espiritualidad más rica, más profunda y más personal. El impacto de los evangelios perdidos en la fe y la historia. La existencia de los evangelios perdidos no solo cambia cómo vemos los primeros siglos del cristianismo, sino que también tiene implicaciones significativas para la fe moderna. Estos textos revelan una diversidad de pensamientos y prácticas que desafían las nociones establecidas de lo que significa ser cristiano. Pero más allá de la teología, también tienen un impacto profundo en cómo entendemos la historia, el poder y la espiritualidad. En las comunidades cristianas primigenias, los evangelios perdidos eran mucho más que simples textos. Eran herramientas vivas, usadas para guiar la práctica espiritual y el entendimiento personal.
Cada comunidad, desde los gnósticos en Egipto hasta las sectas cristianas de Asia Menor, tenía su propia interpretación de las enseñanzas de Jesús, adaptándolas a sus necesidades culturales y espirituales. Esto sugiere que el cristianismo nunca fue un bloque monolítico, sino un mosaico dinámico de ideas que evolucionaban según las circunstancias. La unificación de la doctrina bajo la Iglesia imperial en el siglo IV, aunque efectiva para consolidar el poder, dejó fuera muchas de estas voces. Este acto de exclusión no solo definió qué textos serían considerados sagrados, sino que también moldeó la narrativa histórica de Jesús. Al descartar ciertos evangelios, se eliminó deliberadamente una parte de la historia cristiana, priorizando una visión más controlada y alineada con los intereses de quienes buscaban institucionalizar la fe. Uno de los efectos más evidentes de esta exclusión es cómo se construyó la figura de Jesús. Los evangelios canónicos presentan una imagen que combina lo divino y lo humano, pero de manera controlada y alineada con el dogma. En contraste, los evangelios perdidos ofrecen perspectivas que no solo enriquecen su carácter, sino que también invitan a los creyentes a una relación más personal y menos institucionalizada con lo divino. En el Evangelio de Tomás, por ejemplo, no se enfatizan los milagros ni los eventos históricos como en los evangelios canónicos. En su lugar, el foco está en los dichos de Jesús, que invitan al lector a reflexionar profundamente. Uno de los pasajes más enigmáticos dice: «Cuando lleguéis a conoceros a vosotros mismos, entonces seréis conocidos, y os daréis cuenta de que sois hijos del Padre viviente». Este enfoque en el autoconocimiento como camino hacia Dios contrasta con la narrativa tradicional que coloca la salvación únicamente en el sacrificio de Jesús. El Evangelio de Judas también desafía la comprensión convencional, no solo sobre el personaje de Judas Iscariote, sino también sobre el plan divino. Según este texto, Judas no es un traidor, sino el discípulo más cercano a Jesús, encargado de cumplir una misión que los otros no podrían entender. Este Evangelio, aunque polémico, nos obliga a repensar conceptos como la traición y el sacrificio. ¿Es posible que nuestra comprensión de los eventos clave en la vida de Jesús sea más simbólica de lo que pensábamos? Otro aspecto fascinante es cómo los evangelios perdidos reinterpretan el papel de las mujeres en el cristianismo. En los textos canónicos, las mujeres son a menudo relegadas a un papel secundario, como seguidoras o testigos. Sin embargo, en escritos como el Evangelio de María Magdalena, se les otorga un rol más central, como líderes espirituales y transmisoras de conocimiento. Esto no solo desafía las normas patriarcales que han dominado la historia de la Iglesia, sino que también abre la puerta a una comprensión más inclusiva de la fe. Para quienes buscan en los evangelios perdidos una confirmación de sus creencias, es importante entender que estos textos no ofrecen respuestas fáciles. De hecho, muchas veces plantean más preguntas que respuestas, invitando a la reflexión y al cuestionamiento. ¿Por qué algunas enseñanzas de Jesús se enfocan tanto en el autoconocimiento? ¿Qué significado tiene el énfasis en la unidad entre lo humano y lo divino? Estas preguntas no debilitan la fe, sino que la enriquecen, al obligarnos a pensar más profundamente sobre lo que significa creer. Desde una perspectiva histórica, los evangelios perdidos también son un recordatorio de que la historia siempre es escrita por los vencedores. Al recuperar estos textos, no solo estamos recuperando ideas espirituales, sino también una parte de la historia que había sido deliberadamente enterrada. Su estudio nos muestra que la lucha por definir el cristianismo no fue solo teológica, sino también política, y que las decisiones tomadas hace siglos aún resuenan en la manera en que practicamos y entendemos nuestra fe hoy. Al final, los evangelios perdidos no son solo reliquias del pasado, son testimonios de una búsqueda espiritual que nunca termina. Nos recuerdan que la fe no es estática ni uniforme, sino un camino en constante evolución, lleno de preguntas, descubrimientos y, sobre todo, de una búsqueda incansable de lo divino. Las luchas por la verdad y el legado de los evangelios perdidos. Una de las preguntas más importantes que surgen al explorar los evangelios perdidos es: ¿quién decide qué constituye la verdad? La historia de estos textos es, en muchos sentidos, una historia de lucha, de voces que intentaron ser silenciadas y de ideas que desafiaron el statu quo.
Para entender plenamente su impacto, debemos profundizar en el contexto en el que surgieron y las fuerzas que trabajaron para relegarlos al olvido. En los primeros siglos del cristianismo, no existía una Biblia como la conocemos hoy. Los seguidores de Jesús se reunían en pequeñas comunidades, muchas veces en secreto debido a la persecución. En estas reuniones, leían y compartían diversos textos, cada uno con su propio énfasis y perspectiva. No había consenso sobre qué escritos eran los más importantes o qué doctrinas eran las más correctas. Había, en cambio, un caleidoscopio de interpretaciones, todas tratando de comprender el significado de las palabras y los actos de Jesús. Este periodo de diversidad no estaba exento de tensiones. Diferentes comunidades priorizaban distintas enseñanzas. Por ejemplo, los gnósticos, que valoraban el conocimiento espiritual profundo, veían en los dichos de Jesús un mapa hacia la iluminación interna. Por otro lado, otras comunidades se enfocaban más en los relatos históricos y los eventos milagrosos de su vida, viéndolos como prueba tangible de su divinidad. Estas diferencias no solo eran teológicas, sino que también reflejaban las diversas culturas, lenguas y contextos de las regiones donde estas comunidades surgieron. Con el tiempo, las luchas internas dentro del cristianismo comenzaron a intensificarse. La expansión de la fe trajo consigo un deseo de unificación. Las comunidades más influyentes comenzaron a definir qué textos consideraban autoritativos, una decisión que no solo era espiritual, sino también política. Durante el siglo IV, con la conversión del emperador Constantino y la institucionalización del cristianismo como religión oficial del Imperio Romano, esta unificación se volvió aún más urgente. El Concilio de Nicea, celebrado en el año 325, es quizás el ejemplo más famoso de este proceso. Aunque no se trató específicamente de la selección de los textos bíblicos, marcó el comienzo de un esfuerzo por definir la ortodoxia cristiana. Poco después, se empezó a formalizar un canon, una colección de escritos considerados inspirados y auténticos. Los textos que no encajaban en esta narrativa, como los evangelios gnósticos o los que presentaban perspectivas alternativas, fueron descartados. El precio de esta unificación fue la supresión de muchas voces. Los evangelios perdidos no desaparecieron porque fueran menos valiosos o porque no reflejaran las enseñanzas de Jesús. En muchos casos, fueron suprimidos porque representaban una amenaza a la autoridad de la Iglesia emergente. Por ejemplo, el Evangelio de María Magdalena, con su énfasis en el liderazgo femenino y la espiritualidad individual, chocaba directamente con una estructura jerárquica dominada por hombres. Los textos gnósticos también fueron blanco de rechazo debido a su énfasis en el conocimiento personal y su cuestionamiento de las instituciones terrenales. Al enseñar que cada persona podía encontrar a Dios dentro de sí misma, estos evangelios desafiaban la necesidad de una iglesia como mediadora entre lo humano y lo divino. Para quienes querían consolidar el poder, esta era una idea peligrosa. A pesar de estos esfuerzos por suprimirlos, los evangelios perdidos nunca desaparecieron por completo. Copias de estos textos fueron ocultadas, preservadas en monasterios o enterradas para protegerlas. La biblioteca de Nag Hammadi, descubierta en el siglo XX, es un testimonio de esta resistencia. Los textos encontrados allí no solo sobrevivieron al paso del tiempo, sino que también nos ofrecen una visión invaluable de las luchas internas del cristianismo primitivo. El legado de los evangelios perdidos no es simplemente una cuestión histórica. Su reaparición nos recuerda que la búsqueda de la verdad espiritual es un proceso continuo. Nos desafían a cuestionar lo que hemos asumido como verdad y a considerar la posibilidad de que haya más por descubrir. Al leerlos, no solo aprendemos más sobre los primeros cristianos, sino también sobre nosotros mismos y nuestra propia relación con lo divino. Estos textos también plantean preguntas sobre cómo entendemos la autoridad en cuestiones de fe. ¿Es posible que la verdad espiritual sea demasiado amplia y diversa para ser contenida en un solo canon? ¿Deberíamos ver los evangelios perdidos como complementos, en lugar de amenazas, a los textos que conocemos? Estas son preguntas que cada persona debe responder por sí misma. Lo que es innegable es que los evangelios perdidos, con su riqueza de ideas y perspectivas,
nos invitan a mirar más allá de las divisiones y a buscar la esencia del mensaje de Jesús. En su diversidad, encontramos un recordatorio de que la fe no es un destino fijo, sino un viaje lleno de descubrimientos, desafíos y una constante búsqueda de lo eterno. Los evangelios perdidos y su relevancia en el mundo contemporáneo. En el mundo moderno, los evangelios perdidos tienen una resonancia particular, ya que vivimos en una época caracterizada por el acceso masivo a la información y una creciente desconfianza hacia las instituciones tradicionales. La reaparición de estos textos no podría ser más oportuna. Nos invitan a reconsiderar lo que significa la fe, a cuestionar las narrativas que hemos heredado y a explorar una espiritualidad que no teme a la duda ni al cuestionamiento. Uno de los aspectos más relevantes de los evangelios perdidos es su énfasis en la experiencia individual. En un tiempo donde tantas personas buscan un sentido personal a sus vidas, estos textos ofrecen una visión en la que cada individuo es responsable de su propia búsqueda espiritual. El Evangelio de Tomás, por ejemplo, insiste en que el reino de Dios no está en un lugar físico, sino dentro de cada persona. Para una generación que cuestiona las estructuras de poder y busca autenticidad, este mensaje tiene una resonancia profunda. La importancia de los evangelios perdidos también se encuentra en su capacidad para desmitificar ciertos aspectos de la tradición religiosa. En lugar de presentar una fe que depende exclusivamente de milagros o dogmas, muchos de estos textos enfatizan la importancia de la reflexión y el autoconocimiento. Este enfoque no busca destruir la fe, sino enriquecerla, mostrando que el camino espiritual puede ser tanto intelectual como emocional. Un ejemplo notable es el Evangelio de la Verdad, que describe la salvación no como un acto de redención externa, sino como un proceso de iluminación interna. Según este texto, la ignorancia es la raíz del sufrimiento humano, y el conocimiento es el camino hacia la libertad. Esta perspectiva tiene una sorprendente afinidad con muchas tradiciones filosóficas y espirituales fuera del cristianismo, lo que sugiere que las enseñanzas de Jesús pueden tener una relevancia universal que trasciende las barreras religiosas. La universalidad de estos textos también los hace particularmente valiosos en un mundo globalizado. Vivimos en una época donde las culturas y las religiones se entrelazan de maneras que nunca antes habíamos visto. Los evangelios perdidos, con su énfasis en la unidad entre lo divino y lo humano, pueden servir como un puente entre diferentes tradiciones espirituales. Al presentar una visión de Jesús que es menos dogmática y más introspectiva, ofrecen un punto de encuentro para aquellos que buscan comprender las raíces comunes de la experiencia espiritual. Otro aspecto relevante de estos textos es su visión inclusiva del liderazgo espiritual. En el Evangelio de María Magdalena, vemos un desafío directo a las estructuras patriarcales que han dominado el cristianismo durante siglos. María no solo es presentada como una seguidora cercana de Jesús, sino también como una líder espiritual cuyo entendimiento supera al de los otros discípulos. Este retrato no solo dignifica a las mujeres en el contexto religioso, sino que también abre un espacio para que la espiritualidad moderna sea más igualitaria y representativa. En una época en la que el acceso al conocimiento está al alcance de todos, los evangelios perdidos también representan una invitación a investigar por cuenta propia. Ya no estamos limitados a aceptar lo que nos han transmitido las instituciones religiosas tradicionales. En cambio, podemos explorar estos textos y sus contextos históricos, interpretarlos a la luz de nuestras propias experiencias y construir una relación más personal con lo divino. Sin embargo, esta libertad también conlleva un desafío. Estos textos no son fáciles de interpretar. Muchos de ellos están llenos de simbolismo y lenguaje metafórico que requiere un esfuerzo consciente para comprender. Por ejemplo, en el Evangelio de Judas, el relato desafía nuestras nociones tradicionales de traición y redención, planteando preguntas sobre el propósito divino y la complejidad de los actos humanos. Interpretar estos textos requiere paciencia, humildad y un compromiso con el aprendizaje continuo. Es precisamente este esfuerzo el que hace que los evangelios perdidos sean tan valiosos. En lugar de ofrecer respuestas simples, nos animan a enfrentarnos a las grandes preguntas de la vida y la fe. ¿Qué significa realmente seguir a Jesús? ¿Cómo podemos reconciliar nuestra humanidad con nuestra espiritualidad?
¿Qué papel juega el conocimiento en nuestra salvación? Al abordar estas preguntas, no solo profundizamos nuestra comprensión de estos textos, sino también nuestra comprensión de nosotros mismos. Los evangelios perdidos también tienen el potencial de inspirar un nuevo tipo de diálogo interreligioso. Al presentar una visión de Jesús que enfatiza el autoconocimiento y la conexión interna con lo divino, resuenan con muchas tradiciones espirituales de todo el mundo, desde el sufismo en el Islam hasta el budismo zen. Este enfoque puede ser una base para conversaciones más inclusivas y enriquecedoras entre diferentes comunidades de fe. En última instancia, los evangelios perdidos nos recuerdan que la espiritualidad no es estática ni limitada a un solo camino. Son un testimonio de la diversidad y la riqueza de las experiencias humanas con lo divino, y un recordatorio de que la búsqueda de la verdad siempre está en curso. Su relevancia en el mundo contemporáneo radica no solo en lo que nos enseñan sobre el pasado, sino en cómo pueden guiar nuestras propias búsquedas espirituales en el presente y el futuro. El legado de los evangelios perdidos y su mensaje intemporal. A medida que concluimos esta exploración, resulta inevitable reflexionar sobre el legado duradero de los evangelios perdidos y su mensaje para las generaciones presentes y futuras. Estos textos, tan antiguos y a la vez tan provocativos, nos hablan de una fe que no teme evolucionar, cuestionarse o mirar más allá de los límites autoimpuestos por las estructuras humanas. Más que documentos del pasado, los evangelios perdidos son espejos que reflejan nuestras inquietudes modernas y nuestra búsqueda de algo trascendental. Uno de los aspectos más profundos de estos textos es cómo transforman nuestra comprensión de Jesús y su mensaje. La narrativa tradicional lo presenta como un salvador externo, un mediador entre la humanidad y Dios. Sin embargo, los evangelios perdidos, particularmente aquellos con influencias gnósticas, nos muestran una perspectiva diferente. En lugar de depender de una autoridad externa, nos llaman a encontrar dentro de nosotros mismos la chispa divina que conecta con el Creador. Este enfoque es especialmente resonante en un mundo donde tantas personas buscan sentido más allá de las tradiciones establecidas. El Evangelio de Felipe, por ejemplo, utiliza un lenguaje simbólico para describir la unión entre lo humano y lo divino, refiriéndose a esta como una relación de profundo amor y conexión espiritual. La verdad no vino al mundo desnuda, sino vestida de símbolos e imágenes, dice uno de sus pasajes. Esta idea desafía la interpretación literal de las Escrituras y nos invita a descubrir los misterios escondidos detrás de las palabras. Para muchos, este mensaje es liberador, pues abre la posibilidad de una fe que es tanto intelectual como emocional, tanto individual como universal. Otro elemento transformador es cómo los evangelios perdidos redefinen el concepto de autoridad espiritual. En el mundo contemporáneo, donde las jerarquías religiosas a menudo son vistas con escepticismo, estos textos ofrecen una alternativa que se enfoca en la conexión directa entre el individuo y lo divino. La figura de Jesús en estos escritos no es tanto un líder distante, sino un maestro que guía al lector hacia su propio despertar. Esta visión invita a una fe más participativa, en la que cada persona se convierte en un buscador activo, en lugar de un seguidor pasivo. Más allá de su impacto espiritual, los evangelios perdidos también tienen implicaciones sociales y culturales significativas. En un momento de la historia en que la humanidad enfrenta profundas divisiones, estos textos nos recuerdan la importancia de la diversidad. El cristianismo primitivo no era monolítico, sino una amalgama de voces, perspectivas y experiencias. Este pluralismo puede servir como inspiración para un diálogo más inclusivo y respetuoso entre diferentes tradiciones religiosas y filosóficas. Por ejemplo, el Evangelio de María Magdalena ofrece una visión de la espiritualidad que es profundamente igualitaria. En este texto, María no solo es presentada como una discípula cercana de Jesús, sino también como una líder cuya comprensión supera la de los otros apóstoles. Este relato no solo dignifica el papel de las mujeres en la tradición cristiana, sino que también desafía las estructuras patriarcales que han prevalecido durante siglos. Su mensaje resuena hoy en los movimientos que buscan justicia y equidad en todas las áreas de la vida. En un sentido más amplio, los evangelios perdidos nos invitan a reconsiderar cómo definimos la verdad.
Nos muestran que la fe no es algo fijo, sino un proceso continuo de descubrimiento y redescubrimiento. Esto es particularmente relevante en un mundo donde la ciencia, la filosofía y la espiritualidad a menudo parecen estar en conflicto. Al abrazar la riqueza de estas perspectivas antiguas, podemos encontrar puntos de convergencia que nos ayuden a navegar las complejidades de la vida moderna. Al mismo tiempo, estos textos nos recuerdan que el conocimiento espiritual requiere compromiso y esfuerzo. No ofrecen respuestas fáciles ni dogmas predefinidos. Por el contrario, nos desafían a mirar más allá de la superficie, a reflexionar profundamente y a buscar activamente. Este proceso puede ser incómodo, pero también es profundamente transformador. Nos anima a dejar atrás las certezas cómodas y a abrazar una fe que es tanto un desafío como una fuente de consuelo. El impacto de los evangelios perdidos también radica en su capacidad para ampliar nuestra comprensión de lo sagrado. Al presentar una visión de Jesús que trasciende las divisiones religiosas, nos invitan a explorar cómo sus enseñanzas pueden enriquecer no solo el cristianismo, sino también otras tradiciones espirituales. Este enfoque interconectado es un recordatorio de que, en esencia, todas las búsquedas humanas de lo divino comparten un núcleo común, el anhelo de significado, propósito y conexión. El legado final de los evangelios perdidos no es solo su contenido, sino lo que simbolizan, la resistencia de las ideas que se niegan a ser olvidadas, la importancia de cuestionar incluso las verdades más establecidas y la invitación constante a buscar lo divino en nosotros mismos y en el mundo que nos rodea. Nos muestran que la fe no es un destino, sino un viaje lleno de misterios, descubrimientos y, sobre todo, esperanza. En un mundo en constante cambio, estos textos nos ofrecen una lección poderosa: la verdad espiritual no pertenece a una sola época, cultura o institución. Es un río que fluye a través del tiempo, llevando consigo las voces de aquellos que se atrevieron a mirar más allá de lo visible, a buscar lo eterno en lo cotidiano y a encontrar la divinidad no solo en los cielos, sino también en el corazón humano.